Muy buenos días a todos. No sé si me logran escuchar bien. En nombre del Grupo Legrand les damos la más cordial bienvenida a esta segunda jornada del ciclo de infraestructura digital. ¿Me escuchan bien? Sí, yo creo que me veo ahí medio, medio con algunas rayas. Parece que la cámara, mi cámara web está ahí dando algunos problemillas. Vamos a revisar que todo esté bien. Parece que mejora un poco. Ahí creo que sí. Eh, Creo. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Salvador Burton. Ya esta es segunda jornada que tenemos, ¿cierto?, de el ciclo de infraestructura digital. Para mí, como siempre, es un agrado poder compartir con ustedes. Dimos inicio la semana pasada a un ciclo súper interesante. Dijimos que pusimos en relevancia, ¿cierto?, un poco la importancia de este ciclo por la tendencia que estamos viviendo en la actualidad, ¿cierto? De digitalización de prácticamente todo, ¿cierto? De cada vez más y más dispositivos conectados, ¿cierto? Y que finalmente también exigen a nuestras redes, obviamente, un desempeño, un performance que tiene que ser distinto, ¿cierto? Comenzamos la semana pasada hablando de la infraestructura, ¿cierto? Digital desde el punto de vista del cableado estructurado. Analizamos, ¿cierto? Y revisamos cómo conformar, ¿cierto? Infraestructuras de cableado estructurado desde el punto de vista de la utilización del cobre, ¿cierto? Del cable Ethernet, que tal vez la gran mayoría conoce. Y todavía nos queda, ¿cierto?, un camino de aproximadamente 5 semanas más, ¿cierto?, de ver distintas temáticas que finalmente vienen a aportar a este mundo de la infraestructura digital. El día de hoy me toca también acompañarlos como, no solo como moderador, perdón, sino que como relator también de el segundo webinar, donde vamos a estar continuando el tema de cableado estructurado, pero ahora enfocándolo, ¿cierto?, a la fibra óptica, ¿ya? Sabemos muy bien que la demanda, ¿cierto?, por mayor velocidades, ¿cierto?, por transferir, ¿cierto?, una mayor cantidad de datos, ha empujado, ¿cierto?, a que la fibra óptica vaya penetrando cada vez más incluso hasta en nuestros hogares, ¿ya? El desarrollo de la fibra óptica en los últimos años finalmente ha avanzado muchísimo, permitiéndonos, ¿cierto?, ahora compartir incluso videos en muy buena calidad, alta resolución, ¿cierto?, con un peso, ¿cierto?, desde el punto de vista de la información del archivo cada vez más amplia, ¿cierto?, y sin complicaciones. Bien. Eh, por tanto, eso ha hecho finalmente que el comprender, ¿cierto?, el conocer más acerca del funcionamiento de la fibra óptica sea una necesidad, ¿cierto?, ya que la vemos cada vez más presente y, por supuesto, ¿cierto?, la vamos a encontrar presente también en las redes de cableado estructurado, ¿cierto? La semana pasada hablamos un poquito de los troncales, dijimos que el cableado estructurado lo podíamos dividir entre cableados verticales y cableados horizontales, y que en esos verticales o backbone, ¿cierto?, que son encargados de llevar una gran cantidad de información, probablemente nos encontramos o trazados que son en fibra óptica, ¿cierto? Sobre todo cuando existe una demanda amplia, ¿cierto?, de información. Bien, así que eso vamos a estar viendo el día de hoy. Espero obviamente que todos hayan tenido un fin de semana eh, largo, ¿cierto?, de 3 días de descanso, que hayan podido recuperar energía y que hoy día partamos entonces con todo con respecto a la fibra óptica. Nos queda, como ya dijimos, un recorrido de otros webinars adicionales, ¿cierto?, otros webinars más respecto a canalizaciones, a los sistemas de distribución de energía y al respaldo de energía, que vamos a ir viendo, obviamente, en las semanas posteriores. Y recordar, como siempre, que al finalizar este ciclo, todas las personas que participen de él de forma integral van a recibir también un diploma de reconocimiento con la cantidad de horas de capacitación, ¿cierto?, que estuvieron dentro de este ciclo, para que puedan también acreditar ahí esa cantidad de horas que nos acompañaron, ¿cierto?, en las distintas jornadas. Bien, como siempre, voy a hacer una explicación muy rápida, sé que ya muchos lo conocen, de hecho ya muchos me escribieron buenos días ahí en el chat, ¿cierto? Ese va a ser el lugar en el cual vamos a estar interactuando el día de hoy. Eh, el recordatorio, ¿cierto? Como siempre, cuando vayamos a hacer alguna pregunta, yo desde ya les voy a habilitar el modo preguntas y respuestas que ya les aparece ahí en pantalla. Cuando quieran hacer alguna pregunta, la pueden destacar haciendo clic, ¿cierto?, ahí en una especie de nube con un signo de interrogación. La pregunta nos va a quedar separada, ¿cierto?, destacada de un color distinto del resto de conversaciones que tengamos en el chat. Eh,
Y eso nos va a permitir, obviamente, identificarle y que no se nos pierda entre toda la interacción que se pueda generar en el chat, ¿cierto? Además, en unos minutitos más yo también les voy a colocar la presentación. De hecho, mejor hagámoslo de inmediato. Les voy a colocar la presentación en la parte superior de la pantalla para que los que quieran, denme un segundito, lo hacemos de inmediato, la puedan descargar, puedan ir tomando apuntes también de lo que vamos a conversar el día de hoy, que tiene harta física, la verdad, que vamos a tener que conversar varios términos bien físicos. Denme un segundito. Y vamos a dejar desde ya entonces la presentación puesta en la parte superior de la pantalla para que después no nos no desconcentrar ni perder tiempo en eso. Vamos a volver entonces aquí. Y ya, avísenme entonces si alguno tiene algún inconveniente para descargar la presentación que ya coloqué en la parte superior de la pantalla. La podemos compartir a través del chat o bien les puedo incluso desde ya dejar el link de WeTransfer porque siempre hay algunas personas que tienen algunos inconvenientes para descargar directo desde la plataforma. Ahí ya pegué también el link de WeTransfer y lo vamos a dejar anclado en la parte superior del chat entonces para que podamos descargar la presentación sin ningún inconveniente. Les dejé también dentro de la presentación un white paper, un archivo, ¿cierto? Cortito de 3 hojas que va a reforzar también un poco lo que vamos a ver el día de hoy de fibra óptica. Respecto a las más, ¿cierto? Nuevas tecnologías en fibra como es el OM5, para que ustedes lo puedan leer, ¿cierto? Y revisar sin ningún inconveniente. Bien, nos vamos entonces a la presentación del día de hoy. Vamos a empezar desde ya, porque como les dije, hay hartos términos, ¿cierto? Bien físicos, los que ya recordarán, ¿cierto? Las clases de física en la universidad se van a, de seguro, o incluso en el colegio, también algunas experiencias van a refrescar un poco la memoria con lo que vamos a ver el día de hoy, porque efectivamente comprender el principio de la fibra óptica requiere de entender y de comprender bien varios principios, ¿cierto? De física, ¿cierto? Y cómo se comporta la luz finalmente en distintos medios. Habíamos hablado, yo les había presentado la semana pasada un poco ya el concepto de LSS3, ¿cierto? Que es la solución de cableado estructurado de Legrand que busca, ¿cierto? Tener un desempeño orientado en 3 dimensiones de excelencia como son la performance, la escalabilidad y la eficiencia. ¿Por qué parto con esto? Porque LSS3 no solamente incorpora, y lo habíamos ya mencionado la semana pasada, las soluciones en cobre, sino que también abarca las soluciones en fibra óptica. Por tanto, al finalizar ya la presentación vamos a ver algunos elementos necesarios también para las infraestructuras digitales desde el punto de vista de la fibra óptica que LSS3 puede también aportar a la instalación para hacerla obviamente más rápida, más versátil. Bien, no sé si soy solo yo que me veo como con la cámara titilando o ustedes también me ven así, sino para hacer un cambio de cámara rapidito porque incluso a mí me desconcentra un poco. No sé si a ustedes también ven la cámara como parpadeando constantemente. Se ven franjas, claro. Sí, a mí también me desconcentra todo el rato la cámara. Déjenme ver si la apago y la enciendo de nuevo, mejora, o bien si la tengo que desconectar y conectar de nuevo probablemente. Mejora, la desconecté nuevamente. Déjenme ir a la configuración y cambiar la cámara que estamos utilizando. Ahora sí parece que lo logré. Ya. Hice el reinicio informático. Desconecté y conecté nuevamente. Y ya ahora sí la cámara no está titilando, por lo menos yo no la veo así. Ahora sí. Ya partamos ahora sí porque me concentraba mucho el ver parpadear la cámara todo el rato. Así que ya al menos lo solucionamos. Comencemos entonces desde ya lo que habíamos empezado. Vamos a hablar de los principios de transmisión de fibra óptica, hablemos del cableado de fibra óptica. Yo creo que son la gran mayoría ya, incluso muchos disfrutarán, ¿cierto?, de la fibra óptica ya en sus hogares, ¿cierto?
Es, como decíamos, una tecnología que ha avanzado muchísimo, que ya al punto incluso de poder llegar con ella hasta nuestros hogares, ¿cierto? Que sus principios físicos probablemente no son muy comprendidos, pero que ya está parte casi de nuestro léxico habitual, ¿cierto? De hecho, gozamos con una de las infraestructuras de telecomunicaciones de mayor velocidad, ¿cierto? Incluso a nivel mundial. Y eso también es gracias al desarrollo de la fibra óptica y a cómo se ha ido implementando, ¿cierto?, esta fibra óptica también en nuestro país. Bien, para la transmisión de los datos, ¿cierto?, cuando hablamos de grandes cantidades como gigabit y más, incluso, la comunicación por fibra es la opción ideal. Ya dijimos que los troncales y los backbones, principalmente cuando son de grandes cantidades de datos, se hacen en fibra justamente por este motivo. Ya, porque muchas veces un cableado horizontal obviamente no requiere de la misma cantidad de información que sí un troncal. Este medio se utiliza para transmitir, ya dijimos, voz, video, telemetría, ¿cierto? En algunos casos datos, a través de largas distancias, tanto en redes locales como en redes de computadoras, ¿cierto? Ya sea, como dijimos, en nuestra casa que tenemos una pequeña red local, ¿cierto? Como pueden ser también grandes redes de computadoras que necesitan ser interconectadas, ¿bien? Las fibras ópticas como tal, ¿cierto? No son más que hilos largos y delgados de vidrio. Ese es lo primero que tenemos que comprender. Tienen un proceso de fabricación súper interesante, ¿cierto? Para poder generar este hilo tan delgado de vidrio. Yo los invito a que puedan navegar ahí un poquito en YouTube para encontrar unos videos muy interesantes de cómo se fabrica, ¿cierto? De cómo es el proceso de fabricación de fibra óptica para que lo puedan ver. Yo acá no los coloqué porque obviamente requieren de un tiempo y dedicación de poder verlos, pero los invito desde ya a que lo puedan revisar. Estos hilos de fibra son muy delgados, ¿cierto? Incluso a veces hasta más delgados que el propio cabello humano. ¿Ya? Y están dispuestos en paquetes llamados cables ópticos, ¿ya? Vamos a encontrar, ¿cierto? Obviamente, busqué una imagen un poco que ejemplificara lo que estoy hablando. Finalmente, estos cables no es un único pelo, por decir así, de fibra, sino que son varios y que además están peletizados. Recordemos que la semana pasada, cuando hablábamos de las grandes redes, ¿cierto? De las grandes redes interconectadas, por ejemplo, incluso con cable submarino, con cable bajo el agua, hablamos justamente de redes que son en fibra, ¿cierto? Y por tanto requieren, ¿cierto?, de una estructura de cableado en el cual en el interior puedan ir varios pelitos de fibra para poder transferir esa información. Más adelante vamos a ver cuántos pelitos de fibra o hilos de fibra necesitamos para las distintas velocidades. Un sistema de comunicación de fibra óptica utiliza tecnología de onda de luz, ya lo sabemos, ¿cierto?, para poder transmitir los datos a través de la fibra óptica. Vamos a ver que esa forma de enviar luz o ese tipo de luz que vamos a enviar puede variar de acuerdo al tipo de fibra que utilicemos. Puede ser a través de un diodo emisor de luz, a través de un láser, todo va a depender un poco del requerimiento del tipo de cableado de fibra que estemos utilizando, ¿ya? Y vamos a transmitir los datos a través de esta fibra combinando las señales electrónicas, o perdón, cambiando, no combinando, cambiando las señales electrónicas, ¿cierto? Estos unos y ceros, ¿cierto? Que la semana pasada, para a propósito del cable de cobre, lo veíamos como niveles de voltaje, acá lo vamos a transformar en luz. Ya, por tanto, vamos a tener ahí unos, obviamente, transceivers que nos van a permitir ese cambio, y estos unos y ceros se nos van a transformar ahora en luz para ser propagados, ¿cierto?, a través de la fibra óptica. Algunas características, ¿cierto?, excepcionales de este medio son el gran ancho de banda que tiene para poder transmitir, ¿cierto?, esta información. Son diámetros más pequeños, un peso más ligero, ¿cierto? Transmisión de señal a largas distancias, y eso es lo que nos permite, por ejemplo, hacer estas redes interconectadas oceánicas, ¿cierto? Poder llevar desde un continente a otro, incluso, ¿cierto?, el tendido de fibra, gracias, ¿cierto?, a esta tecnología. Y además tener una baja atenuación, seguridad de transmisión, entre otras cosas, ¿cierto? Lo hace un medio fantástico para la transmisión de grandes cantidades de información. Bien, por tanto, todas estas cosas que hemos conversado rápidamente hacen crucial, hacen fundamental la fibra óptica dentro de las redes. Bien, eh, la transmisión en fibra óptica
vamos a comenzar a analizar y entender obviamente algunos comportamientos físicos para ver cómo se trabaja, ¿ya? Y el primero de ellos, el primero que vamos a tratar es justamente la reflexión de la luz. Y la reflexión de la luz para nosotros es algo súper conocido, cotidiano, ¿cierto? Siempre que nos levantamos en las mañanas y nos peinamos frente al espejo, estamos evidenciando el fenómeno, ¿cierto?, de reflexión de la luz y es uno de los que se da constantemente, ¿cierto?, dentro de la transmisión de la fibra óptica. La reflexión de la luz no es más, ¿cierto?, que el cambio de dirección de una onda, ¿cierto? O de un rayo de luz, en este caso, por ejemplo, como sería el rayo de información que estamos haciendo viajar en una fibra, y que tiene lugar en una superficie que separa dos medios, ¿cierto? Ese es el proceso. Para entender el fenómeno, este se produce, ¿cierto? Con la luz debemos tener en cuenta al menos tres propiedades o aspectos básicos, ¿cierto?, del comportamiento de la luz. De primera, ¿cierto?, es que la luz se propaga siempre en una línea recta. Ya la luz se propaga cuando nosotros la enviamos, y eso ustedes lo pueden comprobar en un láser, ¿cierto? Cuando presionan un láser o cuando colocan un diodo LED, por ejemplo, que tiene una luz que es unidireccional, que se propaga en una línea recta. Ya esta luz además se refleja al llegar a una superficie que sea reflectante, ojo, no en cualquier superficie, sino que en una que sea reflectante. ¿Ya? Y además que va a cambiar de dirección al pasar de un medio hacia otro. Bien, entonces aquí podemos verlo en el caso de un espejo plano, que es el ejemplo que yo les colocaba habitualmente de nosotros en el día a día. La luz, ¿cierto? El rayo incidente, como el espejo tiene, ¿cierto?, un nivel de reflexión, ¿cierto?, amplio, el rayo incide en él, ¿cierto?, y rebota, ¿cierto?, en él. Y ese es el que nos permite justamente que nosotros nos veamos, ¿cierto? Este efecto, ¿cierto?, que la luz viaje, ¿cierto?, al espejo y luego rebote para que nosotros podamos ver esa información lumínica finalmente, o ese espectro lumínico, es justamente la aplicación de la reflexión de la luz, ¿ya? Eh, el proceso entonces de reflexión cumple con los dos principios básicos. En primer lugar, el ángulo de incidencia, fíjense, es igual al ángulo de reflexión de la luz, el ángulo reflejado que vemos acá, ¿cierto? Y en segundo lugar, el rayo reflejado, ¿cierto? Incide finalmente desde el punto de vista de la normal, se encuentran en el mismo plano. Acá fíjense que la explicación que dábamos es que separa dos medios. Justamente acá en este caso la reflexión es total en este medio. Ya la luz incide sobre el espejo, rebota en el espejo y a esta línea, ¿cierto?, que vamos a ver transversal acá, es la que nosotros vamos a denominar normal. ¿Ya? Y es la que vamos a usar también como referencia después para ver el comportamiento de la luz en otros medios, ¿cierto? No todos los medios finalmente nos permiten esta reflexión total, ¿cierto? Que el rayo de luz incida y luego refleje completamente, sino que en algunos casos también vamos a tener pérdidas de eso. Dice en una consulta, ese cable permite llevar corriente, dice hasta cuántos voltios. No, Gabriel, la verdad es que no, la fibra óptica no te permite llevar corriente, es netamente para el envío de luz. Ya la fibra óptica se utiliza para el envío de luz, no es lo mismo que hablamos la semana pasada, ¿cierto?, con los cables de cobre, en los cuales los cables de cobre teníamos la tecnología Power over Ethernet, que ahí sí podíamos llevar energía a través de los cables, dijimos incluso hasta 100 watts certificados en el caso de los conectores y cables de LSS3 de Legrand, ¿cierto? Son dos cosas distintas, en este caso hablamos del envío de luz, ya de luz y de una gran cantidad, ¿cierto?, de información a través de esa luz. Bien. Entonces, lo que estábamos viendo recién de la reflexión de la luz, vamos a ver que también tienen un comportamiento dependiendo mucho también del medio en el cual nosotros estemos viendo esta reflexión. ¿Ya? Dependiendo de las características que tenga la superficie, ¿cierto? Que finalmente se está reflejando la luz, eh, es posible distinguir entre dos tipos de reflexión de la luz, ¿cierto? En primer lugar, la reflexión especular se produce, ¿cierto?, si la superficie que genera el reflejo, déjenme activar aquí mi puntero para que vean lo que les voy a mostrar, ¿cierto? La reflexión especular se produce si la superficie que genera el reflejo es lisa, ¿cierto? Lo que hace que los rayos se reflejen, que se reflejen, sean paralelos, ¿cierto?, a los incidentes. O sea, si nosotros cursáramos, ¿cierto?, un haz de luz fijo, ¿cierto?, o recto, lo veríamos también reflejado en ese sentido, pero habitualmente, ¿cierto?, lo reflejamos en un determinado ángulo. Esta es la reflexión, ¿cierto?, que se desarrolla con un espejo, por ejemplo. Por otro lado, la reflexión difusa,
¿cierto? Es cuando un rayo de luz incide sobre una superficie que no está pulida, que no es lisa, ¿cierto? Y por tanto los rayos no se reflejan en ninguna dirección, es decir, se difunden finalmente en ese sentido, ¿ya? Esto se puede producir, por ejemplo, ¿dónde? En la madera. Nosotros, por ejemplo, en la madera no es una superficie lisa como lo va a ser un espejo. Si nosotros apuntáramos un láser, ¿cierto? Hacia una madera, no vamos a ver el rebote del láser en la madera, ¿cierto? Vamos a ver que se difunde, obviamente, en eso y no vamos a ver finalmente una proyección de ese láser hacia otro lado. Dentro del fenómeno del rayo en sí, ¿cierto? De reflexión, está el fenómeno de reflexión interna total. Y este es un concepto súper importante porque el que vamos a utilizar finalmente dentro de la fibra óptica, ¿cierto? Se presenta, ¿cierto?, en los casos en que el rayo atraviesa, ¿cierto?, un medio que tiene un determinado índice de refracción, ¿ya? Y que es más grande que el medio, ¿cierto?, en el que se halla. Por lo que el rayo, a la larga, se refracta sin poder atravesar la superficie que existe entre los medios y se refleja en su totalidad. Es el comportamiento finalmente del rayo de luz dentro de una fibra óptica. Entonces, si se fijan, acá tenemos un comportamiento en dos medios. En la parte superior tenemos el aire, en la parte inferior tenemos el agua, ¿cierto? Fíjense que vamos a tener acá en este caso un rayo refractado, ¿cierto? Que cambia, incluso cuando cambia de medio, cambia también su dirección, ¿cierto? O el ángulo de dirección que tiene. Acá vamos a ver un segundo caso, ¿cierto? Entre el agua y el aire, donde tenemos un ángulo que es crítico, ¿cierto? Que es un ángulo crítico, está justo en el límite, ¿cierto? De poder mantenerse, ¿cierto?, dentro de un medio. En este caso, desde la proyección en el agua, fíjense que el ángulo le permite mantenerse justo sin salir dentro de este medio. A ese ángulo crítico es el que nosotros también vamos a buscar dentro de la fibra óptica. Imagínense que este es nuestro tubito de nuestro pelito de fibra óptica. Finalmente, nosotros no queremos, obviamente, que el haz de luz salga más allá del medio, ¿cierto? Y en este caso, el ángulo crítico es el máximo ángulo finalmente que nosotros vamos a poder tener reflexión para mantenerlo dentro del medio que nos interesa. Bien, o bien lo que buscamos finalmente, que es el último comportamiento, es la reflexión, perdón, interna total, porque eso es lo que buscamos como principio, que el ángulo en el cual la luz está reflectando, ¿cierto?, quede en el interior, ¿cierto?, de nuestro medio y nos escape, que en este caso sería nuestro pelito de fibra. Ya lo vamos a ver más adelante. Bien. Entonces, la refracción de la luz, ¿cierto? En el caso, la refracción de la luz es el cambio de velocidad, así lo tenemos que entender. La reflexión es el cambio de refracción, no reflexión, ya cambiamos el término. La refracción de la luz es el cambio de velocidad y de dirección, ¿cierto? De una onda al pasar de un medio a otro, ya sea líquido, gaseoso o con un distinto índice refractivo. Cuando nosotros hablamos, ¿cierto?, de la velocidad de la luz, ¿cierto?, que es tal vez una cifra que tenemos muy en la mente, 300.000 kilómetros por segundo, ¿cierto? Hablamos de la velocidad de la luz, pero cuando ésta se está propagando en el vacío, ya cuando nosotros cambiamos finalmente el medio, cuando hacemos que la luz se propague en otro medio distinto, esa velocidad cambia, no solo 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, ahí ustedes pueden ver en esa tablita cuál es la velocidad de propagación de la luz en el aire, en el agua, en el etanol, perdón, en el cuarzo, en el vidrio cromo, flint, que son vidrios ópticos, ¿cierto? Incluso en el diamante. Se dan cuenta que las velocidades son diferentes a la velocidad de la luz. Por eso, ¿cierto? Esa es la máxima velocidad a la larga que podemos, que podemos tener, ¿cierto? Que nosotros conocemos. Cuando la luz pasa, entonces, desde un medio transparente a otro, se produce un cambio en su dirección, ¿ya? Debido a las distintas velocidades de propagación que tiene la luz en los diferentes medios materiales, ¿cierto? Por lo general, cuando la luz llega a la superficie de separación entre dos medios, se produce simultáneamente reflexión y refracción, ¿cierto? Que era lo que veíamos ahí en ese ángulo crítico que veíamos, ¿ya? Si dividimos la velocidad de la luz finalmente en el vacío entre la que tiene un medio transparente, obtenemos un valor que denominamos índice de refracción del medio. O sea, si nosotros tomamos la velocidad de la luz en el vacío, ¿cierto? Y la dividimos sobre la velocidad de luz en el medio material que estamos utilizando, imaginémonos etanol, cuarzo, etcétera, nosotros vamos a tener una relación que se denomina índice de refracción. Y esa relación de índice de refracción, ¿cierto?, es justamente, por decir así, por ponerle un nombre sencillo, es como la calidad, ¿cierto?, del material para poder finalmente provocar
que la luz se refracte dentro de ella y pueda obviamente alcanzar una determinada velocidad, ¿se entiende? Teniendo obviamente como límite el vacío, ¿cierto? Que es el máximo en el cual la luz se va a poder propagar. Bien, este efecto, ¿cierto? De refracción de la luz, eh, lo hemos visto probablemente algunos en algún laboratorio, ¿cierto? Tal vez cuando estábamos en el colegio, o incluso tal vez lo vemos en el cotidiano, solamente que después ya poco le prestamos atención, pero cuando metemos algún objeto, ¿cierto? Solemos meter algún objeto, ¿cierto? Dentro de un vaso y lo viéramos por el costado, veríamos justamente este efecto, ¿cierto? Y veríamos un comportamiento distinto, ¿cierto? De cómo está, en este caso, esta bombilla, ¿cierto? En el interior del vaso. Lo mismo va a pasar en un prisma, ¿cierto? Vamos a tener un efecto similar. Si la luz pasa, ¿cierto?, de un medio más rápido a otro más lento, vámonos a la tablita que habíamos visto delante, si la luz pasara, por ejemplo, del aire al agua, que en ese caso el aire es más rápido, ¿cierto?, de un medio más rápido a uno más lento, por ejemplo, del vacío al vidrio Flynn o del aire al agua, el ángulo de refracción es menor que el ángulo, ¿cierto?, de incidencia. Ya el de refracción, que es el de acá, es menor, ¿cierto?, al ángulo de incidencia por el cual ingresó finalmente, ¿cierto?, este rayito, ¿cierto?, al medio. Si pasa de un medio que sea de mayor índice de refracción a otro con menor índice de refracción, por ejemplo, de un diamante al vacío, pasamos al otro, ¿cierto?, extremo, el ángulo de refracción va a ser mayor que el de incidencia. En este último caso, si el ángulo es de incidencia es mayor que el límite, no se produce refracción, sino que se denomina reflexión total, o sea, se mantiene dentro del medio. Y ahí podemos ver en el vaso, ¿cierto?, los dos un poco el efecto, ¿cierto? Con dos materialidades de líquidos distintos, ¿ya? El fenómeno de la refracción total permite, ¿cierto?, que podamos canalizar la luz en pequeños tubos de diferentes sustancias que se denominan fibra óptica, ¿se entiende? Ese es el efecto que nosotros buscamos, el que veíamos hace un rato atrás, que existe una reflexión total, que la luz no salga del medio, sino que se quede en el interior rebotando. Y de eso va a depender mucho también de los ángulos, ¿cierto?, que nosotros coloquemos y del tipo de material que nosotros tengamos para poder provocar finalmente ese envío de luz, ¿ya? En las telecomunicaciones están alcanzando unos altos niveles de utilización, ya que por una fibra, ¿cierto?, del grosor de un cabello se pueden transmitir información de audio y video equivalente a 25.000 voces hablando simultáneamente. Ya esa es la capacidad finalmente que tiene un pelo, si lo ponemos en términos prácticos, lo que tendría de capacidad un pelito, ¿cierto?, de fibra óptica para poder transmitir información. ¿Bien? Vamos entonces, ¿cierto?, a verlo nuevamente. Ahí tenemos dos medios distintos. Pues nuevamente, el comportamiento, ¿cierto?, que nosotros buscamos. Esto se rige por la ley de Snell, ¿cierto?, frente del rayo reflejado, ¿cierto?, y frente del rayo refractado, tiene un punto en común de cruce y allí las distancias de uno de dos se recorren en el mismo tiempo, generando un ángulo crítico, ¿cierto? La ley de Snell finalmente es el que nos plantea este comportamiento dentro de la fibra, ¿cierto? Y cómo un determinado ángulo, ¿cierto?, va a permitir también que el rayo reflejado finalmente se mantenga en el interior, ¿cierto?, del medio que nosotros queremos, en este caso, enviar. Entonces, fíjense que acá tenemos el ángulo, para ponerlo en términos más concretos, tenemos aquí esta línea, no sé si logran ver mi puntero, me pueden confirmar bien ahí, porque creo que lo habilité. Este rayo de luz, finalmente, que está ingresando en un ángulo de aceptación, fíjense que va a viajar dentro de nuestro túnel, ¿cierto?, de fibra, va a rebotar y se va a mantener hasta que las llegue a su destino, ¿ya? Mientras este otro, ¿cierto?, que está en un ángulo crítico, ¿cierto?, perdón, a salir del medio, ¿cierto?, refractado. Ya este es un poco el principio entonces, y dependiendo del ángulo de aceptación que tengamos, ¿cierto?, o este ángulo de aceptación que permite este viaje, ¿cierto?, o bien con este otro ángulo de acá, rojito, que es el crítico, ¿cierto?, va a permitir que salga finalmente, ¿cierto?, o quede en el interior dentro de la fibra, el comportamiento que va a tener la luz. Bien. Entonces, fíjense cómo esos dos principios a la larga de óptica, ¿cierto? De física óptica, finalmente nos permite el trabajo, ¿cierto? De enviar información a través de la luz. Bien, ahora es súper importante comprender también, ¿cierto? Entender que
obviamente la luz viajando dentro de esta fibra óptica, ¿cierto? Tampoco es que eh, no vaya a presentar o no vaya a tener, ¿cierto? Elementos que van a permitir su atenuación, ¿ya? No significa que no haya nada finalmente que no atenúe o disminuya, por decir así, ¿cierto? La calidad de la luz que nosotros vamos a hacer viajar por ella. Entonces, justamente en este gráfico tenemos un poco esta explicación. Si se fijan, acá tenemos en el eje X longitudes de onda, ya las longitudes de onda en las cuales nosotros vamos a propagar finalmente por nuestra fibra, y en la parte del eje Y tenemos la atenuación, ¿cierto? En decibeles por kilómetro. Y vamos a ver que efectivamente el comportamiento que tiene, ¿cierto? Si se fijan estas líneas punteadas, ¿cierto? Y estas líneas eh, continuas, ¿cierto? Que vemos acá en esta gráfica, van a haber lugares en los cuales, o longitudes de onda, en los cuales se provocan mayores atenuaciones, pic de atenuaciones, ¿ya? Entonces, si vamos viendo, por ejemplo, esta línea, ¿cierto? Alrededor de los 900, ¿cierto? Y algo, vamos a tener algunos pic, ¿cierto? Estos son nanómetros, ¿cierto? Vamos a tener algunos pics de atenuación mayores. Incluso si nos vamos dentro de la ventana de los 330 y los 1500, de los 1330 y los 1550, vamos a tener una máxima atenuación. Fíjense que acá la atenuación es muchísimo mayor a esta longitud de onda. Por tanto, ¿qué es lo que se busca, ¿cierto? Dentro de la fibra óptica? Se buscan ventanas que nos permitan justamente tener un comportamiento mucho más pulcro, mucho mejor, finalmente sin tanta atenuación para el envío, ¿cierto? De nuestras señales lumínicas. Y es por eso que en la fibra óptica las vamos a encontrar justamente también con esta especificación de ventanas, ¿cierto? De transmisión. Vamos a ver, ¿cierto? Que vamos a tener una primera ventana a los 850 nanómetros, otra ventana a los 1330 nanómetros y una a los 1550 nanómetros, donde está este valle justamente. Y eso es lo que se busca finalmente, que sean los puntos donde exista menor atenuación posible, ¿cierto? Entonces, en este rango, ese era el punto de menor atenuación. En este segundo rango ya el amarillo, ¿cierto? Es la segunda ventana de atenuación. Y luego de la máxima atenuación viene este valle, que es la que se aprovecha, ¿cierto? A los 1550 nanómetros para poder enviar información, ¿cierto? De mejor manera, sin tanta atenuación o pérdida. Bien. En el caso de la transmisión, entonces, en fibra óptica vamos a tener que reconocer dos fibras principalmente, ¿ya? La fibra monomodo, ¿cierto? Y la fibra multimodo. La fibra monomodo, ¿cierto? Tiene diámetros de núcleo, ¿cierto? Entre 8 a 10 micrómetros. Fíjense el tamaño. Ya estamos hablando de micrómetros, ¿cierto? Que va a tener de diámetro el núcleo, ¿cierto? Habitualmente son 9 micrómetros, ¿cierto? Y 125 micrómetros de revestimiento. O sea, su filamento, su pelito, ¿cierto? Tiene 9 micrómetros y el revestimiento de él tiene 125 micrómetros. Habitualmente para la transmisión en fibras monomodo, que es una única línea, finalmente un único haz, por decirlo así, de luz, ¿cierto? Se utiliza una fuente láser, ¿ya? El medio que vamos a generar para enviar eso es un transceiver con láser. Bien, las distancias recomendadas de enlace que tiene, ¿cierto? Una fibra monomodo son hasta 100 kilómetros como máximo, ¿cierto? Y un rayo de luz, 100 kilómetros. Fíjense la cantidad de distancia que podemos tener. Las longitudes de onda, ¿cierto? Más comunes dentro de la fibra monomodo. Acuérdense estas ventanas, ¿cierto? Que dijimos que iban a permitirnos un trabajo mejor, ¿cierto? Sin tanta atenuación. Están los 1300, ¿cierto? 1330 y los 1550 nanómetros. Esos, perdón, sí, nanómetros. Esas son las longitudes de onda, ¿cierto? Que se utiliza principalmente. Y los anchos de banda, ¿cierto? Que vamos a tener en este caso para la monomodo, ¿cierto? Está en el rango de los gigahertz, normalmente 100 gigahertz a 1 kilómetro, ¿cierto? De distancia. Bien, envolturas principales en color amarillo las vamos a ver. Las multimodo, por otro lado, ¿cierto? Fíjense que ya tienen un calibre, por decir así, o un diámetro que es mayor que la monomodo. Acá hablamos ya de 50 a 62,5 micrómetros, ¿cierto? De diámetro en el núcleo de la fibra, con un recubrimiento de 125 micrómetros de revestimiento. Acá la fuente que se utiliza habitualmente es luz LED, también puede ser láser, ¿cierto?
y tiene distancias recomendadas de enlace de 1,5 a 2 kilómetros. Se dan cuenta que el monomodo es para una gran distancia, dijimos hasta 100 kilómetros como máximo, con un solo haz de luz que va a llevar esa información dentro de un núcleo muy, muy delgadito. En el caso, ¿cierto?, de la multimodo, justamente su nombre obedece a eso, vamos a tener un núcleo de fibra más amplio, de 50 a 62,5 micrómetros, pero para poder transmitir en distancias más cortas, ¿cierto?, con varios haces de luz, no solamente con uno, que vamos a tener varios haces de luz, ¿cierto?, que pueden ser láser o LED, principalmente LED, ¿cierto?, y van a trabajar en longitudes de onda de los 850 nanómetros a los 1300 nanómetros. Bien, las envolturas, ¿cierto?, principales las vamos a encontrar en color naranja para el OM1, esto es como lo más común, ¿cierto? En naranja, ¿cierto?, para el OM1, naranja también para el OM2, aqua, ¿cierto?, un color verde agua en el OM3, ¿cierto? Y verde agua violeta para el OM4 y color verde limón, ¿cierto?, para el OM5, que son las distintas categorías de multimodo. Bien. Aquí está un poco lo que les explicaba recién, ¿cierto? Para los distintos, leyendo tipo, ¿cierto?, de multimodo, o M1, M2, M3, M4, M5, vamos a tener colores distintivos, ¿cierto?, de estas fibras dentro del canal. Bien, ¿qué es el multimodo OM5, cierto? ¿Y qué lo hace, cierto, ser una de las últimas, cierto, tecnologías que se están implementando dentro del mundo de la fibra óptica, cierto, y de las distintas infraestructuras? Ya, justamente de este tema de la OM5 es el white paper que les dejé junto con el material que ya veo que varios descargaron, ya para que lo puedan leer, para que puedan profundizar más finalmente en esta tecnología. Pero el multimodo M5 está diseñado para admitir al menos 4 longitudes de onda, ¿cierto? De bajo costo en el rango, ¿cierto?, de las 850 a los 950 nanómetros. ¿Qué es lo que hace? Brinda mejor soporte para las aplicaciones de emergentes de multiplexación por división de longitud de onda corta o SWDM. Fíjense que en el interior nosotros vamos a tener en la entrada, en la transmisión, ¿cierto?, 4 longitudes de onda, 850, 880, 910, 940, ¿cierto?, que se van a multiplexar, ¿cierto?, en el interior para el viaje, ¿cierto?, transporte dentro de la fibra M5, y en el exterior, a la salida, lo vamos a demultiplexar. Finalmente, estas longitudes de onda las vamos a poder, ¿cierto?, tener por separado. Eso claramente nos ayuda al traspaso de la información. La multiplexación por división de longitud de onda corta es una tecnología que utiliza 4 longitudes en un rango de 850 y 950. Los transceivers, ¿cierto?, que son los elementos de cabecera, por decir así, de las fibras que nos van a permitir el trabajo con luz, están diseñados para utilizar conectividad de 2 fibras en el modo transceptor con fibras OM5. ¿Ya? Entonces, esa es un poco la gracia. Los invito a conocer, ¿cierto?, más sobre la fibra OM5 en el white paper que les compartimos, ¿cierto?, dentro del material adjunto, ahí que ya varios descargaron para que conozcan más, ¿cierto? ¿Es mejor? ¿Es peor? Mejor quedarse con el OM4, con el OM5. La verdad es que ahí hay eh, detractores, ¿cierto? Hay gente que está en contra, no les acomoda, otros que sí, ¿cierto?, que encuentran que es una buena tecnología. Ahí finalmente el criterio va a depender mucho de quien esté llevando el proyecto, liderándolo, ¿cierto? En algunos casos ya se está especificando mucho M5, por tanto es importante también conocerlo dentro de la tecnología. Y aquí tenemos, ¿cierto?, un cuadro comparativo para distintos, ¿cierto?, anchos de banda. Tenemos comportamientos, ¿cierto?, en cantidad en distancia del OM4 al OM5. Entonces, fijémonos que para 10 gigabit, Ethernet de 10 gigabit, el comportamiento en distancia es similar. Para 40 sigue siendo similar, para 100 incluso sigue siendo similar, ¿ya? Pero obviamente ahí en el 40G con multiplicación ya empezamos a ver diferencias donde claramente el desempeño de un OM5 es mejor, ¿cierto?, que en este caso la fibra OM4. Bien, ya hemos transitado entonces un poco por los conceptos, ¿cierto?, más físicos de la fibra óptica. Vamos a empezar a verlos ya en cositas más aplicadas en la misma transmisión, ¿cierto?, en fibra. Ya habíamos hablado de este índice
de refracción, ¿cierto? Ya lo habíamos mencionado. Las fibras ópticas son fabricadas usando dos tipos de vidrio, ya no solo uno. Recuerden que tiene que viajar, ¿cierto? En un tipo de medio, ¿cierto? Y otro tiene que impedir finalmente también que se escape. Ya, por tanto, las fibras ópticas son fabricadas utilizando dos tipos, ¿cierto? De vidrio. Uno de ellos que tiene una mayor densidad. La densidad, ¿cierto? Del material no es un parámetro común en la industria óptica. En su lugar se prefiere utilizar, más que hablar de densidad, ¿cierto? Hablar de índice de refracción, ¿ya? O la refracción, ¿cierto? Del vidrio que se esté utilizando en este caso. El índice de refracción define entonces la velocidad de propagación de la luz en el medio y este parámetro está directamente relacionado con la densidad de cada material. Bien, entonces este índice de refracción ya lo habíamos visto, velocidad de la luz en el vacío con la velocidad de la luz en el material, ¿cierto?, que se esté utilizando. En este caso, ¿cierto?, para la fibra óptica lo más común es vidrio de silicio, ya que tiene un N, ¿cierto?, un índice de refracción de 1.45 respecto al vacío. Bien, ¿cómo está construido entonces una fibra? Fijémonos acá, partamos en este recuadro de acá con la construcción básica. Una fibra óptica es un arreglo de dos cilindros concéntricos hechos de vidrio con diferente índice de refracción. Ahí en la imagen se aprecia finalmente cómo es la construcción. Son dos entonces cilindros concéntricos hechos de vidrio con diferentes índices de refracción. Cada fibra óptica terminada tiene un diámetro menor que el de un cabello humano. La luz viaja rebotando en la frontera, entonces, entre estos dos cilindros. Entonces, cuando nosotros depositemos o entreguemos la información a través de un haz de luz, lo que vamos a ver, este es nuestro, ¿cierto? Sería nuestro ingreso con ángulo crítico. Ahí tenemos la frontera, ¿cierto?, entre los dos cilindros, y lo que vamos a buscar, ¿cierto?, es que esta viaje dentro de este cilindro más pequeñito que va en el interior. Bien. Entonces, el núcleo, ¿cierto? El núcleo de esta fibra donde va a viajar la información tiene el mayor índice de refracción. La luz se va a propagar, ¿cierto?, a través del núcleo siempre y cuando no exceda el ángulo crítico. Acuérdense que habíamos dicho, el ángulo crítico, ¿cierto?, es el que nos permite transitar justo aquí dentro de esta frontera, de este límite, sin pasar, ¿cierto?, hacia el otro medio. Bien, y en el caso del multimodo, ¿cierto?, dijimos ya de 62,5 micrómetros o 50 micrómetros, y en el caso del monomodo, 8,3 micrómetros hasta 9 micrómetros. 9 micrómetros es lo más como habitual. Bien, entonces ahí tenemos ese comportamiento. Luego tenemos una cubierta, ¿cierto? La cubierta cubre el núcleo, ¿cierto? Y evita que la luz salga de la fibra. La cubierta es fabricada con vidrio de menor índice. Ahora hablamos, ¿cierto? Fíjense que ahí estaba en naranjo el núcleo. Ahora hablamos del vidrio que está por fuera del núcleo, ¿cierto? La cubierta es fabricada con vidrio de un menor índice de refracción. El diámetro especificado en estándar ANSI es de 125, ¿cierto?, micrómetros para todos los tipos de fibra. Eran micrómetros, no milímetros. Ahí está mal para que lo puedan corregir. Bien, y el revestimiento primario, ¿cierto? El revestimiento primario de una fibra es un medio demasiado frágil para ser manipulado directamente, entonces fíjense que son dos vidrios, finalmente dijimos que tienen menos diámetro que el cabello humano, o sea, imagínense lo frágil que es, por tanto, es necesario, ¿cierto?, obviamente manipularlo con un elemento de protección. Durante el proceso de fabricación se aplica entonces un revestimiento plástico de 250 milímetros para aumentar la resistencia mecánica entonces de la fibra. Se le agrega, ¿cierto?, un recubrimiento plástico a estos tubitos de vidrio que estábamos viendo ahí en la imagen. Bien, ¿qué es importante? Lógicamente, una fibra óptica puede curvarse siempre que no exceda el ángulo crítico, ¿ya? Si obviamente nosotros hacemos una curvatura de fibra y esa curvatura va a hacer que la luz incida en un ángulo, ¿cierto?, que excede el crítico, vamos a perder finalmente información a través de ese comportamiento. Si la curvatura es muy importante, ¿cierto?, una parte de la luz se perderá a través de esta cubierta, ya, así que a tener ojo dentro de ese comportamiento, sobre todo cuando estamos armando las redes de fibra, ¿cierto?, tirando la fibra en las vueltas que de repente se pueden dar con ella. El ángulo crítico es un parámetro, ¿cierto?, manejado solamente por el fabricante. Los instaladores de fibra óptica reciben la información, o sea, ustedes no van a determinar ese ángulo crítico, se la entrega al fabricante, ¿cierto? Y también la información sobre los ángulos críticos en
en la forma de un radio de curvatura mínimo para el cable instalado. De esa manera ustedes van a saber cuánto es lo máximo que yo podría llegar a curvar, ¿cierto?, la fibra para no tener problemas. El radio de curvatura es uno de los parámetros claves para el éxito, ¿cierto?, de un proyecto de fibra óptica, ¿cierto? El tratamiento de las curvas, ¿cierto?, y el cómo yo flecte finalmente este cable de fibra, ¿cierto?, va a influir claramente en el comportamiento y en el desempeño de la entrega de la información que haga, ¿cierto?, este cable. Bien. Las longitudes de onda, ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Se utilizan longitudes de onda en lugar de una frecuencia para diferenciar las señales y ya habíamos hablado de las ventanas, ¿cierto? En las ventanas en las cuales vamos a trabajar. Las longitudes de onda recomendadas por la ANSI, por el estándar normativo, ¿cierto? A banda infrarroja, dice que son sistemas multimodo, trabajando con LED, 850 nanómetros, ¿cierto? Primera ventana, ¿cierto? 1300 nanómetros, segunda ventana. Para sistemas monomodo, ¿cierto? Ya con diodo láser, 1310, ¿cierto? Segunda ventana y 1550 nanómetros, tercera ventana. O sea, dentro de este rango acá vamos a tener un trabajo comportamiento multimodo, habitualmente con luz LED, y dentro de esta otra ventana, ¿cierto? De esta longitud de onda, entre estas dos ventanas, ¿cierto? Esta de acá y esta de 1550, comportamiento, ¿cierto? O trabajo con sistemas monomodo y utilización de láser, ¿vale? Para el envío de la información. Bien. Las fibras, ¿cierto? Las fibras se construyen también eh, con distintos índices, ya no con un índice fijo, a veces son con índices escalonados. Ya vamos a ver qué beneficio también tiene. Las fibras multimodo, ¿cierto? Cuando necesitamos mandar varios haz de luz a través de este mismo elemento, son típicamente conectadas a transmisores ópticos como diodos emisores de luz LED, ¿cierto? Vamos a tener un transceiver LED, ¿cierto? Un dispositivo que nos va a permitir tanto la emisión como la recepción de la información lumínica y la va a volver, obviamente, a transformar en el punto que sea necesario, ¿cierto? La información digital a través de tensión, ¿cierto? De unos y ceros a nivel de tensión, ¿ya? Y transportan cierta información digital, ¿cierto? De forma de pulso. Por defecto, los múltiples modos de propagación a través de la fibra, ¿cierto? Los pulsos de información transportados sufren ensanchamiento en el tiempo, ¿ya? O sea, si ingresan en un ángulo, empiezan luego a desplazarse cada vez más anchos, ¿cierto? Esta dispersión modal limita la velocidad de transmisión a medida que se extiende, ¿cierto? Cada vez más ese comportamiento dentro de la fibra, se limita la velocidad. Por tanto, se busca obviamente reducir eso con este índice escalonado. Si la velocidad aumenta mucho, los pulsos recibidos podrían mezclarse también entre sí. ¿Bien? Entonces, fíjense cómo ese comportamiento que hablamos lo vemos reflejado acá. Un pulso de entrada, ¿cierto?, que tiene este comportamiento, luego de la dispersión modal podría salir finalmente con este comportamiento. Y ahí eso claramente puede ser interpretado de manera errónea cuando además, ¿cierto?, un pulso que ingresa así, fíjense que acá está el comportamiento de unos y ceros, ¿cierto?, claramente se puede identificar cuál es el 1 y cuál es el 0 al momento del ingreso, ¿cierto? Pero con el paso, ¿cierto?, del tiempo podemos, con la distancia, ¿cierto?, entre la fibra, se puede dar esta dispersión modal al punto que en la salida nosotros perdamos la claridad sobre cuál es el 0. No sé si se logra entender bien esa apreciación. O sea, a medida que la luz transita, ¿cierto?, en esta fibra, lo que empieza a suceder es justamente este alargamiento del envío de la información, haciendo que incluso se entrelape y podamos perder esa información de cero. Por tanto, hay que obviamente tomar alguna acción respecto a ese comportamiento. La dispersión modal puede reducirse de dos maneras. Uno, reduciendo el diámetro del núcleo, ¿cierto? O bien cambiando la construcción del núcleo para obtener un cambio suave en el índice de refracción, aumentando desde la cubierta hacia el centro del núcleo. Bien, entonces si se fijan, acá tenemos una fibra multimodo, pero ahora de índice gradual, ¿cierto? Fíjense que se trata un poco de ejemplificar ahí en la imagen de que el núcleo no es una única capa, sino que son varias capitas finalmente de vidrio. Para reducir la dispersión modal se construye el núcleo depositando entonces capas sucesivas de vidrio. No es una única capa, sino que distintas capas sucesivas de vidrio y aumentando gradualmente el índice de refracción en cada capa.
¿Ya? Con eso se va corrigiendo inmediatamente el haz que viaja por ellos. Los modos que viajan por trayectorias más largas encuentran zonas de menor índice de refracción y eso les permite aumentar su velocidad de propagación. Y con eso evitamos finalmente que se provoque este traslape, ¿cierto?, de la señal lumínica al finalizar, haciendo que la información sea confusa. La dispersión modal mejora en una fibra entonces de índice gradual. Este es el tipo de fibra disponible entonces en el mercado. Vean, no sé si quedó claro entonces el comportamiento cuando tenemos un índice, ¿cierto? Este fenómeno de dispersión modal y cómo, ¿cierto? Un índice gradual en vez de uno escalonado finalmente va a permitir un mejor comportamiento, mejor desempeño en eso. ¿Bien? Catherine nos pregunta si es posible empalmar una monomodo con una multimodo. No, Catherine, no, porque tienen diámetros distintos, tienen funcionamientos diferentes, también son para propósito un poco distintos. En una tienes un núcleo mayor, en otro un núcleo menor, finalmente, y el objetivo también en distancia es diferente. Recordemos que una monomodo está desarrollada, un núcleo muy delgado, desarrollado para grandes distancias. Una multimodo te va a permitir empalmes cortos de hasta 2 kilómetros, ¿ya? Entonces, son para objetivos diferentes desde el punto de vista de la transmisión, ¿ya? Ahí tenemos entonces el comportamiento. ¿Cómo sería el comportamiento, cierto, en el núcleo de un índice escalonado? Fíjense cómo finalmente se podría provocar un traslape, un comportamiento no adecuado en la salida, ¿cierto? Y acá está el índice gradual. Fíjense cómo el hecho de hacer esta graduación en el núcleo, ¿cierto? Ir depositando distintas capas de vidrio en el núcleo nos permite un comportamiento de esta forma que hace que finalmente llegue adecuadamente la señal ahí. ¿Bien? Fibra monomodo, la dispersión modal puede eliminarse, ¿cierto? Reduciendo el diámetro del núcleo hasta valores de los 10 micrómetros. Esta reducción del núcleo requiere un transmisor muy especializado que sea capaz de inyectar luz en un área tan reducida y eso habitualmente se hace con láser. Fíjense que en la monomodo ahí tenemos entre 8.3 y 10 micrómetros. Ojo, ahí hay un error en la presentación para que la puedas corregir. Cuando hablamos ahí del orden de 10, no es milímetros, sería una locura, son 10 micrómetros. ¿Ya? Yo corregí algunas cositas que detecté que me había equivocado, pero veo que ahí se me pasó, ¿cierto? Hay un milímetro en vez de un micrómetro para que lo puedan rayar al tiro si la tienen ahí a la mano. ¿Bien? Y aquí tenemos una tabla, ¿cierto? En la cual podemos apreciar el comportamiento también de los distintos tipos de fibra, de acuerdo a ISO IEC, ¿cierto? De los distintos tipos de fibra y cuáles son sus velocidades, ¿cierto? Dentro de los distintos, de las distintas ventanas, ¿cierto? De longitud de onda. Acá tenemos un comportamiento, ¿cierto? De megahertz por kilómetro en la banda de 850, ¿cierto? En la banda de 1300. Fíjense que la OM5 nos va a permitir, ¿cierto? Una transmisión en la banda de 1300 nanómetros, ¿cierto? De hasta 500 megahertz y así podemos ir haciendo una comparativa finalmente entre las distintas tecnologías. Bien, recordar que en nuestro país, ya algo lo habíamos mencionado la semana pasada, nos regimos por el estándar ANSI TIA, en este caso 568D, 568E, ¿cierto? Está ahí en cambio. Y que justamente el ANSI TIA 568-3D nos habla, ¿cierto?, de la fibra óptica o de los componentes para el cableado de fibra óptica, ¿ya? Y en el 568.2D, ¿cierto? Que fue un poco lo que vimos la semana pasada, hablamos, ¿cierto?, de el cableado estructurado en cobre balanceado, ¿cierto? Twisted Pair Balanced, ¿cierto? Que es lo que un poco conversamos la semana pasada. Veamos, los estándares entonces OM5, en el caso de la fibra multimodo de banda ancha, oficialmente designada como WBMMF, ¿cierto? Se especifica en el estándar ANSI TIA 492 AAE, ¿ya? El nuevo medio de fibra óptica OM5 se presenta como el primer MMF optimizado con láser que especifica un rango más amplio de longitudes de onda. No voy a profundizar mucho en la OM5, ¿ya? Como les digo, es un producto que ya se está especificando, se harto un proyecto, pero todavía tiene
algunos que están a favor, otros en contra, sobre todo obviamente también por las diferencias en valores que existen entre colocar una instalación con OM4 y OM5, pero sí les recomiendo, como les dije, el white paper que les compartí. Ya toda la información que está en esta parte, ¿cierto? Está resumido, ¿cierto? Lo tienen en dos o tres hojas, ¿cierto? Planas, por decir así, en dos o tres planas, para que puedan leer y comprender un poquito más el comportamiento que tiene. Pero fíjense en el performance, si lo vemos así a grandes rasgos, en el performance que nos permite en esta gráfica, acá tenemos la longitud de onda, acá tenemos el canal, ¿cierto?, de 850 nanómetros. En el caso de la OM3 o de la OM4, su comportamiento, ¿cierto?, es esta línea rojita que está acá. Fíjense que en un rango, ¿cierto?, su rendimiento, su performance empieza a decaer. Ya tiene un muy buen comportamiento a los 850 nanómetros, pero cuando ya nos escapamos, ¿cierto?, de esta ventana, finalmente su comportamiento decae. Ya la tecnología del OM5, ¿cierto?, esta multiplexación que acabamos de ver, cuatro longitudes de onda, ¿cierto? Justamente multiplexadas, nos permite que el desempeño de la fibra OM5 no solamente sea bueno, ¿cierto? O adecuado en la ventana de los 850 nanómetros, sino que además, ¿cierto? Lo sea también en los otros rangos hasta los 910 que habíamos dicho más o menos, bastante aceptables. Por tanto, extiende, por decir así, a una longitud un poco mayor, un buen comportamiento o un buen performance en la transmisión, ¿ya? Pero insisto, acá también hay detractores, ¿cierto? Personas que están a favor y otras en contra, eh, principalmente por los costos que también tiene la tecnología OM5 respecto a la OM3 o OM4 en su comportamiento. Bien, así que ahí dejamos la información de todas maneras para que ustedes mismos puedan juzgar, ¿cierto? Y ver. Yo creo que la tendencia va hacia el OM5, así está especificado. Eh, ya en muchos proyectos y los vamos a ir viendo sin duda cada vez más frecuentes dentro del mercado de la fibra óptica. Bien, hablemos entonces ahora un poquito de los parámetros de prueba. Ya los parámetros de prueba, recordemos que son bajo el estándar ANSI TIA, ¿cierto? Son, por decir así, el desde con lo que nosotros tenemos que cumplir finalmente en las pruebas para garantizar, obviamente, un nivel de comunicación adecuado con estos, en este caso, con la fibra. También, obviamente, en las pruebas que se realizan en el cableado de cobre que vimos la semana pasada, hablamos y vimos una tablita, ¿cierto?, con valores que se le exige finalmente a las distintas categorías. Lo mismo un poco pasa con la fibra, ¿cierto? Ya dijimos que teníamos dos comportamientos, índices escalonados, ¿cierto? Como es el que vemos acá, o el índice gradual. Ya explicamos un poquito para qué servía finalmente este comportamiento, ¿cierto? En el índice escalonado se suele transmitir con láser, ¿cierto? Y acá tenemos un enlace óptico, un poco para que lo veamos. Vamos a ver que un segmento de enlace de fibra óptica es un cableado pasivo, incluye el cable conector, el empalme, ¿cierto?, entre dos puntos de terminación con dispositivo de conexión de fibra. Entonces, fíjense que tenemos acá los dos dispositivos, tenemos los que serían, ¿cierto?, nuestros cables, nuestros jumper, y tenemos obviamente aquí nuestro troncal, finalmente, ¿cierto?, de fibra hacia donde nosotros lo necesitemos. Bien. Entonces, tipos de enlace, vamos a ver que tenemos un enlace, ¿cierto? Un sistema horizontal, un segmento horizontal típico va desde, por ejemplo, una salida de telecomunicaciones hasta la conexión cruzada horizontal que puede tener un gabinete. Ya recordemos, perdón, me pegó un poco la nariz con alergia. Eh, recuerden que podíamos, dentro del cableado estructurado que vimos la semana pasada, tener gabinetes, ¿cierto?, que pueden estar incluso en dos edificios distintos, ¿cierto? O que pueden estar dentro de un mismo edificio en distintos pisos, etcétera. Suele obviamente esto darse así más, este cableado más en distancias más largas, ¿cierto? Obviamente, trocales más grandes, así que podríamos hablar de un backbone, por ejemplo, dentro de un campus. Lo vamos a tener, ¿cierto?, dentro de un sistema horizontal. Un segmento horizontal típico va desde la salida conector de telecomunicaciones, ¿cierto?, donde está nuestro servicio, ¿cierto?, service provider, y luego hasta la conexión hasta la conexión cruzada horizontal, que podría ser en uno de estos racks de comunicación, ¿cierto?, en la llegada a algún edificio determinado. Bien. O puede ser un sistema medular. Se definen tres tipos de enlace en un sistema medular. Desde MC, conexión cruzada principal, hasta HC, cableado medular de primer nivel. Esto va a ser
debería haber puesto la imagen aquí, no lo hice, pero va a ser más sentido si ustedes miran la figura que teníamos la semana pasada cuando explicamos los niveles, ya que podía ser a nivel, ¿cierto?, de un campus, ¿cierto?, donde llegara la información principal y luego empezar a caer en esta cascada con distintos redes de comunicación. Habíamos dejado en imagen, voy a corregir esta presentación con eso porque permite evidenciar mucho mejor este, este, este uso, ¿cierto?, donde nosotros podemos o se utiliza habitualmente la fibra, ¿ya? Entonces lo vamos a encontrar como conexión cruzada principal, como cableado medular de primer nivel, ¿cierto? O bien como cableado medular de primer nivel, o bien de segundo nivel, ¿cierto? Entre los distintos sistemas de las salas, ¿cierto?, de comunicación. Segmento de cableado centralizado. Este tipo de segmento va desde la salida del conector de telecomunicaciones hasta la conexión cruzada centralizada a través de un empalme o interconexión en el cuarto de telecomunicaciones. ¿Bien? Me voy a quedar con la tarea de colocar el esquema acá para que sea más clara esta parte, a ver si les comparto la presentación eh, nuevamente, ya, porque esto es mucho más fácil de entender con un esquema que no lo puse aquí, que hubiese sido más gráfico, ¿ya? Y el rendimiento finalmente del enlace, el único parámetro de rendimiento necesario para comprobar es el rendimiento cuando se instalan componentes que cumplen con el estándar, es la atenuación del enlace. Eso es lo que se busca. Lo que se busca ver es, es cuánto se atenúa. El ancho, ¿cierto?, de banda multimodo y la dispersión monomodo son parámetros de rendimiento importantes, ¿cierto? Pero en vista de que no pueden ser afectados adversamente por las prácticas de instalación, deberían ser probados por el fabricante de la fibra y no requieren pruebas de campo. O sea, en el ancho de banda, en el caso del multimodo, ¿cierto?, y la dispersión en el monomodo, ¿cierto?, son importantes, pero no se pueden probar en terreno, por tanto es el fabricante quien debe finalmente hacer esto y entregar esa información o tener esa información disponible. Mientras que la atenuación sí es algo que se puede medir finalmente y se hace, ¿ya? Los segmentos de cableado horizontal de fibra solo necesitan ser comprobados en una longitud de onda. El enlace horizontal tiene que ser comprobado a 850 micrómetros, no HM, micrómetros o 1300 micrómetros en una dirección, ¿cierto? Los resultados de atenuación deben ser menores que 2 decibeles. Ya eso es lo que debo tener yo al hacer esa prueba. Este valor está basado en las pérdidas de 2 pares de conectores, un par de salida conector telecomunicaciones y un par de conexión cruzada horizontal. Vamos a ver que las pérdidas se provocan justamente más que en la misma recorrido de la fibra en las conexiones. Ya es ahí donde más se provocan atenuaciones, que es lo que lo que necesitamos medir. ¿Ya? Para cables en oficinas abiertas, ¿cierto?, implementados con un punto de consolidación, los resultados de atenuación tienen que ser menores a 2.75 decibeles. El segmento de cableado medular de fibra óptica debe ser comprobado al menos en una dirección de ambas longitudes de onda. Entonces, en enlaces medulares monomodo deberían ser comprobados 1310 nanómetros y 1550 nanómetros, ¿cierto? En enlaces medulares de multimodo deberían ser comprobados, ¿dónde? En 850 nanómetros y en 1300, ¿cierto? Ahí están, ¿cierto?, las longitudes de las cuales deberíamos al menos nosotros probar, ¿cierto?, esta atenuación. Los segmentos modulares pueden cambiar de longitud, número de pares de conectores, número de empalmes, por lo que es necesario realizar un cálculo preliminar de la atenuación esperada para el enlace. Entonces, ¿cuál va a ser la pérdida finalmente del enlace? La pérdida va a ser la pérdida del cable, la pérdida del conector y la pérdida del empalme finalmente que pueda tener este enlace. Ya así se puede determinar cuál es esa pérdida. La pérdida de cada enlace depende de la longitud y del coeficiente de atenuación finalmente también que tenga. El coeficiente de atenuación varía con la longitud de onda. Bien, la pérdida del cable, longitud por kilómetro, por el coeficiente de atenuación, nos va a dar, ¿cierto?, ahí en decibeles por kilómetro, y ahí tenemos un poco el rango, ¿cierto?, tanto para fibras multimodo como monomodo que deberíamos tener en cada ventana, ¿cierto? Por ejemplo, para un multimodo 62,5, ¿cierto?, de núcleo, en la ventana de 850 metros, anda en torno de los 3.75 decibeles por kilómetro, y en la ventana, ¿cierto?, la longitud de onda de 1300, de 1.5 decibeles por kilómetro. Entonces, fíjense que en multimodo, si utilizamos finalmente una longitud de onda de 1300, vamos a tener menos pérdidas por kilómetro, ¿cierto? Y en el caso del multimodo con un núcleo de 50, ya hablamos de 3.75 y 1.5, mismo comportamiento, ¿cierto?, para ambos tipos de núcleo. En el caso del monomodo, fíjense,
a 1310 tenemos 1 decibel, a 1550 también tenemos 1 decibel en planta interna, ¿cierto? El interior, y en planta externa ya hablamos de 0,5 decibeles por kilómetro. Planta externa, entiéndase hacia afuera de un edificio, ¿cierto? Planta interna al interior. Eh, Esos son un poco los comportamientos de atenuación. Entonces, para resumir, ¿cierto? La atenuación o el parámetro principal, ¿cierto? Que nosotros vamos a poder medir es la atenuación, ¿cierto? Que se provoca principalmente en el cable, en los conectores y en los empalmes, ¿cierto? Deberíamos tener una estimación más o menos, ¿cierto? De la atenuación que nosotros deberíamos tener para el trazado que hicimos, ¿cierto? Y ahí tenemos una pérdida por cable estimada, ¿cierto? Esta más o menos sería la pérdida por cable estimada que nosotros deberíamos manejar de manera un poquito más teórica. Bien, allí entonces la pérdida máxima en cada conector, 0,75 decibeles, pérdida por conector va a ser obviamente el número de pares de conectores que tengamos por 0,75 decibeles. Bien, o sea, así podemos manejar, obviamente hay tablas que nos van a ayudar también a determinar esas pérdidas, pero podríamos estimar como parámetro de prueba, podríamos estimar una pérdida, ¿cierto? Total y obviamente ensayarla. Recordemos que a la larga igual en el mercado existen equipamientos que nos van a permitir medir esta atenuación de muy buena manera. Finalmente, las pruebas de los parámetros para nosotros, lo digo siempre, se traduce casi en un pasa o no pasa, ¿cierto? Los equipos que existen actualmente en el mercado tienen un valor, si bien tienen un valor alto, permiten realizar ¿cierto? Estas mediciones de manera muy precisa, tener una muy buena información, ¿cierto? Y es muy importante porque finalmente, lo dijimos la semana pasada, estas instalaciones muchas veces, de hecho, siempre tienen que estar certificadas, ¿ya? Difícilmente nos van a aceptar un trabajo en el cual simplemente tengamos el tendido y no medamos, obviamente, que esto haya quedado bien o con la calidad finalmente necesaria. Entonces, se nos va a exigir, obviamente, que esté probado, que esté testeado, y para eso es importante, ¿cierto? Estos certificadores. Bien, hay unos ahí amarillitos que seguro algunos conocerán, que son una marca que tiene muy buenos equipos de medida en ese sentido para estos propósitos y que facilitan mucho más la medida porque tú puedes finalmente programar también los estándares con lo que vas a medir, los adecuas a lo que vas a medir y el equipo finalmente hace el trabajo de manera automática y te hace el trabajo finalmente. Ya te permite una interpretación mucho más rápida. Bien. A ver, en el caso de los conectores, ¿cierto? Vamos a encontrar estos conectores MTP o MPO, ¿ya? Y estos conectores, la ventaja de cierta forma que tienen es que también nos garantiza tener menos pérdida, nos permite transmitir también una mayor cantidad de información, ¿cierto? Fíjense que para transmitir, este es un único conector que en el interior tenemos finalmente los distintos pelitos o fibras ópticas, ¿cierto? Todos estos hilitos de fibra óptica. Para transmitir 40 gigabits por segundo requiere de 4 pares, ¿cierto? Cada uno va a transmitir 10 gigabits, ¿cierto? Para transmitir 100 vamos a requerir de 10, ¿cierto? Pares para poder transmitirlo, ¿cierto? Y ahí tenemos un poco ese comportamiento. En el interior, para ver si lo podemos entender mejor, lo que se provoca justamente es esta multiplexación de datos, ¿ya? Entonces, para transmitir 40 gigabits vamos a requerir 4 pares, ¿cierto? Que transmitan a 10 gigabits por segundo. Para transmitir a 100 gigabits requiere de 10 pares que transmitan 10 gigabits cada uno. Para transmitir 100 gigabits por segundo requiere 4 pares que transmitan a 25 gigabits por segundo. Independiente de la configuración, finalmente lo que vamos a tener es esta multiplexación, ¿cierto? De datos, obviamente en este caso a través de luz, que nos va a permitir, ¿cierto? Esta transmisión de mayor velocidad, ¿ya? Estos términos son muy digitales, ya a los que o habrán tomado ya sistemas digitales o lo habrán tomado en algún momento de la vida, entenderán ahí los conceptos de multiplexación o de multiplexación, son muy comunes finalmente en sistemas digitales, pero estamos justamente en presencia de eso, ya sea cableado tradicional de cobre o fibra óptica, lo que estamos transmitiendo son unos y ceros finalmente, ya, y estos unos y ceros finalmente, esta información es la que nosotros vamos a manipular, ¿cierto? A través de estas distintas codificaciones y decodificaciones o multiplexación y demultiplexación en el caso del cable de fibra óptica. Bien. A ver, tipos de conectores tenemos, ¿cierto?
varios. Ya acá vamos a hablar, les voy a contar un poquito sobre la oferta de Legrand. No es muy distinto a lo que ya habíamos visto, ¿cierto? La semana pasada. Legrand en este sentido, LSS3, su sistema funciona tanto en cobre como para fibra. Tiene elementos para ambos, ya se los había adelantado, ¿cierto? Pero tiene obviamente varias ventajas en cuanto a la densidad de fibra que nos permite trabajar, en cuanto a la facilidad también de trabajo que ya habíamos visto la semana pasada, ¿cierto? Tenemos elementos que nos van a permitir un trabajo rápido, ¿cierto? Para poder anclar y rackear los patch panels, ¿cierto? En el rack, como estas clavijas, ¿cierto? Que nos permiten no estar utilizando tornillos, ¿cierto? Ni arañitas para poder fijarlos a los paneles. Vamos a ver que estos patch panels los podemos componer de hasta 4 cassettes, ¿cierto? Y estos 4 cassettes también son extraíbles, los vamos a poder manipular de manera más cómoda e incluso yo puedo seleccionar qué tipo de conector para fibra quiero también dentro de en mi cassette. Ya, entonces vamos a ver que recibe terminales del tipo LC, SC, ST, ¿cierto? APC, SC, APC, ¿cierto? Con posibilidad de cambiar bloques modulares, paneles obturadores, etcétera. Puedo no completar necesariamente el patch panel, puedo colocar solamente los que necesite y obturar el resto. Entonces, en ese sentido, es un trabajo súper flexible, ¿cierto? A la hora de manipular esto, ¿ya? Dentro del catálogo ustedes lo van a encontrar con tablas de selección, ¿cierto? Que les va a permitir ver obviamente el patch panel y ver cuál es el cassette o módulo que necesitan, ¿cierto? Equipar para los distintos conectores de fibra que vayan a necesitar utilizar, ¿cierto? Son todos obviamente rackeables a 19 pulgadas, y vamos a ver que nos permiten, ¿cierto?, tener una capacidad bastante amplia, ¿cierto?, para poder manejar conectores, hasta 192 conectores de fibra sin problema en alta densidad. Ahí es lo que hablábamos hace un rato, el cassette, ¿cierto?, tiene los distintos elementos. Fíjense cómo yo puedo incluso agrupar distintos tomas o cassette en cobre, ¿cierto? Puedo tener cassette con pulsadores, ¿cierto?, con fibras preconectorizadas, ¿cierto? O bien cassette para empalmar fibra, o sea, acá puedo, por ejemplo, por este lado llegar con pigtail de fibra, ¿cierto? Empalmarlos acá, o bien ya fibras directas preconectorizadas. Yo mezclo a la larga en el patch panel el cassette que yo requiera o que yo necesite. Bien, para que sea obviamente un trabajo bastante más armónico. Bien. Y tenemos sistemas que son de alta densidad, podemos tener, ¿cierto?, 144 conectores LC en una sola U. Fíjense que podemos tener 144 LC en una sola U de tamaño, ¿cierto? Casi 4.5 centímetros más o menos de distancia. Podemos tener una gran cantidad de conectores sin inconvenientes, ¿ya? Y acá lo que conversábamos hace un rato con fibra óptica MTP, ¿cierto? ¿Qué nos garantiza o qué nos entrega? Ethernet 40-100 gigabits por segundo, ¿cierto? Nace obviamente en respuesta a la necesidad, ¿cierto? De transmisión de alta cantidad de información, ¿cierto? El conector tipo MPO es el conector designado por la norma 802.3 para transmitir 40 gigas o 100 gigas, ¿cierto? Cuando se utiliza modulación por ancho de pulso, ¿cierto? Los términos MPO y MTP, ¿cierto? Se utilizan indistintamente para el tipo de conector, ya sea MPO o MTP, ¿cierto? En sí, ¿qué características tiene? Conexión de alta velocidad, 12 fibras, ¿cierto? Opcionalmente con 24 fibras, conexión precisa y segura, organización de cables optimizados, fibra de alta densidad, ¿cierto? Lo que vamos a ver un poco es esto. Ya acá, por ejemplo, cuando trabajamos con esta estructura, ¿cierto? Con fibra óptica MTP, ¿cierto? Vamos a tener un cassette de un lado, cassette del otro, y vamos a tener finalmente este conector, ¿cierto? MTP, MPO, ¿cierto? Como un troncal. Estos se piden, ¿cierto? Nosotros los fabricamos también a medida, ¿cierto? A la distancia que se requiera para la instalación. Como decíamos, pueden ser 12 o 24 fibras, ¿cierto? Para poder después incorporarlo a los cassettes y luego distribuirlo, ¿vale? Pero esto nos permite, obviamente, 40 o 100 gigabits, ¿cierto? Una cantidad de información, obviamente, mayor velocidad. Bien, lo otro es que yo también puedo seleccionar el tipo de línea troncal, ¿cierto? Estructura ajustada, holgada, blindada, breakout, ¿cierto? Yo elijo finalmente cómo es la distribución de la fibra y existen obviamente también los patch panel adecuados para el trabajo, ¿cierto? Con fibras MTP, MPO. Bien, cables patch cord como vimos
OM2, 3, 4 y 5, o bien OS2 con una estructura holgada. Todo esto, nosotros, por ejemplo, estos elementos o este tipo de cableado se hacen a la medida, por ejemplo. Tenemos algunos estándares, pero ustedes, por ejemplo, si requieren de un trazado de 22, 23, por ejemplo, metros o 1,5 kilómetros, finalmente esa distancia es la que se informa y se cotiza finalmente también por esa distancia. Se manda a hacer directamente el cable preconectorizado, viene listo finalmente para ser utilizado. Bien. Aquí tenemos entonces también nuestras fibras, de acuerdo a los colores que ya habíamos también visto, ¿cierto? Que son parte de la oferta de Legrand, cumplen con el estándar, ¿cierto? También requerido, disponible en versiones OM4, OM3, OM2 multimodo, ¿cierto? Curvatura insensible, ¿cierto? Tiene varias características en ese aspecto nuestra fibra, ¿cierto? Y como dijimos, la podemos desarrollar ahí en distintas estructuras también para su uso finalmente en terreno. Bien, van a tener en el catálogo, ¿cierto? Una tabla de selección para los distintos tipos de fibra, ¿cierto? Con sus determinadas referencias. Por tanto, también se hace más fácil en ese sentido la selección. Bien, qué importante acá el trabajo con fibra en general, ¿cierto? Cuando ya obviamente tiene más experiencia, se hace más cotidiano, ¿cierto? Pero al principio se requiere de harto apoyo, ¿cierto? O de ayuda finalmente en ese aspecto, contarles que como siempre Legrand ahí les puede dar una mano en ese sentido, ¿cierto? Tomar contacto con nosotros en el caso de una duda, ¿cierto? Los podemos ayudar ahí y asesorar en ese aspecto de qué es lo mejor. Tengo colegas que trabajan ya hace muchos años, ¿cierto? En toda la parte de cableado estructurado y que van a estar felices de poder apoyar, obviamente, y de entregar la información necesaria, ¿cierto? Para poder construir una red sólida y que obviamente pase las pruebas más exigentes, ¿cierto? Que a la larga esas pruebas más exigentes a veces no son ni siquiera las pruebas que necesitamos hacer para probar, sino que son las que los usuarios nos colocan, ¿cierto? O con el uso de la red, ¿cierto? Que ya dijimos cada vez va creciendo y creciendo y demandando finalmente mucho más que las otras. Bien. Ya estamos llegando al final, ¿cierto? De la presentación del día de hoy. Es harta información, información a veces un poquito confusa, ¿cierto? Sobre todo cuando toca refrescar ahí los conocimientos de la física, ¿cierto? Casi que vimos en el colegio, pero dejamos harto material, ¿cierto? Disponible, dejé harto material ahí, tanto en la presentación como también en el white paper. Los invito a que lo puedan revisar, ¿cierto? Que les va a ser de gran ayuda para comprender mejor los conceptos en OM5, que como les digo, se viene una tendencia fuerte, se están especificando muchos proyectos así que es bueno conocerlo con mayor detalle. ¿Ya? Y los invito también a que puedan ver, hay muchos videos, como les decía, de fabricación de fibra para que cierren ahí un poco también ese concepto de cómo se genera, cómo se desarrolla finalmente este trabajo, ¿cierto? En fibra óptica y que es un elemento tan importante ahora para nuestras redes de comunicación. Bien, les voy a pedir un último favor antes de que cerremos el webinar del día de hoy y es con respecto a la encuesta de satisfacción para que me den una mano, ¿cierto? Ahí con ella. Recuerden que en esa encuesta ustedes pueden ahí manifestar cómo les pareció la capacitación, ¿cierto? Si necesitamos mejorar algunos aspectos, qué temáticas obviamente ustedes quieren ver. Tenemos, ya les había comentado un poco, un buen desafío en materia de infraestructura digital, ¿cierto? Y es abrirnos obviamente más a hablar también de data center, de entregar más información en eso, que es una tendencia fuerte en el mercado, un mercado que está creciendo harto, así que vamos a caminar y transitar un poco, ¿cierto? A mostrar lo que un poco el mercado necesita en este ámbito y cómo Legrand y Betichén también pueden
satisfacer finalmente con varios productos del portafolio, que algunos son muy técnicos, este nuevo mercado, ¿cierto? Este mercado que está creciendo cada vez más, que es el mundo de los data centers. Así que ahí atentos porque se viene más de esa de información respecto a eso. Bien, ¿con qué continuamos? Solamente para que lo tengan en mente para la próxima semana, ¿cierto? Hoy día ya check también con la parte de fibra óptica y viene los sistemas de canalización DLP, ya súper importante para acompañar el cableado estructurado, ¿cierto? En el interior, para la distribución en oficina, ¿cierto? Para la protección del cableado es importantísimo conocer bien cómo operan los sistemas y qué necesitamos saber en materia de canalización desde el punto de vista normativo. Bien. Nada más que agregar, solo agradecer obviamente el que se hayan conectado a este segundo webinar del ciclo, ¿cierto? Las dudas obviamente que queden, podemos seguirlas conversando también más adelante. No es el único webinar o el último webinar del ciclo en el cual nos vamos a encontrar. Voy a estarlos acompañando también en el webinar de distribución de energía, ¿cierto? A través de por medio de las PDU para los racks de comunicación. Así que vamos a estar también presentes en ese y vamos a poder seguir obviamente conversando respecto a las distintas tecnologías de infraestructura digital para nuestros edificios, ¿cierto? Nada más, que tengan un muy buen día, ¿cierto? Un fuerte abrazo para todos y nos vemos la próxima semana con los sistemas de canalización DLP. Los voy a estar acompañando como moderador de seguro y va a estar mi colega Ignacio Guerrero ahí también relatando todos los sistemas de canalización. Un abrazo grande a todos, que tengan una buena jornada.